Algoritmo de ordenación. Es un algoritmo que permite organizar una colección de objetos según una determinada relación de orden, ¿no? Los objetos para clasificar son elementos de un conjunto provisto de un orden total. Por ejemplo, es común ordenar los números enteros según una relación del orden habitual, es menor o igual que, ¿no? Los algoritmos de clasificación se utilizan en muchas situaciones. En particular, son útiles para muchos algoritmos más complejos, inclusive para ciertos algoritmos de búsqueda, como la búsqueda dicotómica. También se puede usar para formatear datos canónicamente o hacerlo más legible para el usuario. Su complejidad, ¿no? Muchos algoritmos de clasificación proceden en comparaciones sucesivas y por lo tanto se puede definirse independientemente del conjunto al que se pertenece, los elementos y de la relación del orden asociada. Existen muchas formas para clasificar algoritmos de orden, pero el criterio más usado a la hora de evaluar está en su eficiencia. Los métodos de burbuja, inserción, selección, se dice que tiene una dificultad de d n2 al cuadrado, lo de mezcla, montículos y cursor son de d n log n. Pero también hay otros con diferentes tiempos de clasificación de dificultad con incremento d n elevado a la 1.25, cubetas d n y residuo d n. A continuación mis siguientes compañeros continuarán. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Continuando con los algoritmos de ordenamiento, me tocó la parte de ordenación por extensión. El ordenamiento por extensión no es más que una manera muy natural de ordenar para el ser humano y puede usarse fácilmente para ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. Requiere una operación para ordenar una lista de O n al cuadrado, operaciones para ordenar una lista en n elementos. El ordenamiento por extensión, aunque sigue siendo la función O n al cuadrado, funciona de una manera ligeramente diferente. Siempre mantiene una sublista ordenada en las posiciones inferiores de la lista. Cada ítem nuevo se inserta de vuelta en la sublista previa, de manera que la sublista ordenada sea un ítem más larga. Okay. El proceso de ordenamiento por extensión, los ítems sombreados, como vemos en el ejemplo de la derecha, representan las sublistas ordenadas a medida que el algoritmo lleva a cabo cada pasado. Como vemos acá en la primera lista, en el arreglo de la primera lista, vemos el número 54, 26, 96, 17, 77, 31 y 44. Esos son los números que vamos a ordenar. ¿Qué es lo que hace el método de ordenación por extensión? Lo que hace es que él compara el ítem con el número que está a la parte izquierda. Si es menor el ítem que se compara con el de la izquierda, toma la posición del que estaba en la lista. Ponemos aquí un ejemplo. El 54 es el primer número. Como a la izquierda hay un 0, que es cuando empieza la lista, él se queda en el mismo lugar. Entonces ahora se compara el número 26. El 26 es menor que el 54, correcto. Entonces el 26 toma la casilla del número 54. El 93. Ahora el 93 es menor que 54, no, entonces él se queda en la misma casilla que estaba. Ahora se compara, el 17 es menor que 93, sí, entonces se corre a la fila del 54, perdón. Entonces se sigue comparando, el 17 es menor que 26, sí, entonces sigue y se coloca entonces en la primera columna. Y así sucesivamente con los números que vayamos insertando. Buenas tardes, profesor Ajax. Mi persona, Egrid Rodríguez, estaría hablando sobre el tema el algoritmo de ordenación por selección. El algoritmo por selección divide la lista de entrada en dos partes. Una sublista ordenada de elementos que se construye de izquierda a derecha en la parte delantera de la lista y una sublista de los elementos restantes sin clasificar que ocupan el resto de la lista. Para realizar el ordenamiento por selección se requiere una serie de pasos. Como primer paso, se recorre el arreglo buscando el elemento más pequeño.
Como segundo paso, se intercambia ese elemento con el que está en la primera posición del arreglo. Como tercer paso, se busca el siguiente elemento mínimo que hayamos ordenado. Como cuarto paso, se cambia por la segunda posición del arreglo y repetimos hasta tener todo ordenado. Por ejemplo, tenemos este arreglo para ordenar. Comenzaremos evaluando el primer elemento, que por ahora se transformará en el elemento más pequeño. Ahora miremos el siguiente elemento, el número 4. Al ser menor que el número 6, ahora el número 4 pasa a ser el mínimo elemento. Entonces, seguimos evaluando el siguiente número, el 2. Este, al ser más pequeño que el elemento mínimo actual, pasa a ser el nuevo elemento mínimo. Pasa lo mismo con el elemento siguiente, el número 1, que al ser menor que el número 2 sería el nuevo elemento mínimo. Ahora, vemos que al evaluar el siguiente elemento, el número 3 sería mayor que el mínimo actual. Así que pasamos al siguiente número, el 5, el cual también es mayor y por eso el número 1 sigue siendo el elemento mínimo. Entonces el número 1 se intercambiará con la primera posición del arreglo y así empezar a ordenar el arreglo. Ahora repetimos todo el proceso de buscar el elemento más pequeño desde la segunda posición en adelante hasta tener todo el arreglo ordenado. Buenas noches, yo ahora estaré hablando de la ordenación burbuja. Es uno de los algoritmos de clasificación más simples. La idea es pasar por el vector varias veces y con cada pasada hacer que el elemento más grande de la secuencia flote hacia arriba. Este movimiento se asemeja a la forma en que la burbuja en un tanque de agua busca su propio nivel. Es así el nombre del algoritmo. También, en el mejor de los casos, el algoritmo realiza n operaciones relevantes donde n representa la cantidad de elementos en el vector. En el peor de los casos, se realizan n a las 2 operaciones. La complejidad de este algoritmo es cuadrática, por lo tanto no se recomienda para programas que necesitan velocidad o operan gran cantidad de datos. Este método de ordenación consiste en recorrer los elementos siempre en la misma dirección, intercambiando elementos adyacentes como si fuera necesario. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo, un ejemplo de un algoritmo donde el nombre del algoritmo trata de reflejar cómo el elemento mínimo sube a modo de burbuja hasta el principio del subvector. Hola, mi nombre es Uriel Osada. Voy a estarle hablando del método de ordenación mediante montículos heap-sort. Es un método de ordenamiento basado en comparación. Utiliza el montículo como estructura de datos. Este método es más lento que los otros métodos mencionados anteriormente, pero es muy eficaz y más en escenarios rigurosos. Es el comparable del método de Quicksort. Se define como un método no riguroso, no estable y con complejidad computacional. La ordenación por montículo es una clase especial de árboles. Este método de árboles posee la característica de que son binarios completos, lo que significa que cada vértice tiene a lo más 2 hijos y que todos sus niveles están completos, excepto posiblemente el último, el cual se va a llenar de izquierda a derecha. Otra particularidad que deben cumplir es que todo vértice debe ser igual o mayor que cualquiera de los hijos que tiene. En consecuencia, el elemento mayor siempre lo vamos a poder encontrar en la raíz. Este algoritmo consiste en almacenar todos los elementos en un montículo y luego extraer el nodo que queda como raíz en iteraciones sucesivas, obteniendo el conjunto ordenado. Vamos a estar realizando estos pasos para poder realizar el método de ordenación de heap-sort. Se va a construir el heap o el montículo a partir del arreglo original. Tenemos el arreglo,
y se va a construir el montículo. La raíz se va a colocar en el arreglo. El último elemento del montículo se va a volver la raíz, o sea, antes de colocar el último elemento en la raíz, se va también a ordenar dependiendo de si la raíz tiene que ser igual que los hijos o mayor. Eso tenemos que irlo ordenando. Luego, el último elemento del montículo se vuelve la raíz, o sea, se va a pasar el último elemento del montículo, va a pasar a la raíz y de nuevo se va a ir ordenando el montículo. Dice, la nueva raíz se intercambia con el elemento de mayor valor de cada nivel. Tras el paso anterior, la raíz se va a volver el mayor del montículo, eso es cierto, y se va a repetir el paso número 2, o sea, se va a volver a ordenar dependiendo del tamaño de los hijos y la raíz. Y bueno, este es el método de ordenamiento de Heapsort. Buenas noches, profesor y compañeros, yo soy el estudiante Gilberto Caballero y le hablaré brevemente sobre la ordenación rápida de Hoover, o también conocido como Quicksort. Dice que es un método que utiliza el algoritmo de divide y vencerás para realizar el ordenamiento. Primero, la lista que se va a ordenar se divide en dos sublistas. Para hacer esto, Quicksort selecciona un elemento llamado pivote de la lista, un número al azar. Entonces, luego de eso, se crean dos sublistas, una a la derecha y la otra a la izquierda. Los números que van a la derecha son los números mayores al pivote y los números que van a la izquierda son los números menores que el pivote. Luego de eso ocurre el ordenamiento. También se dice que este método es el más utilizado por su facilidad y con la optimización del factor tiempo, que ayuda mucho, que ayuda bastante. También tenemos que este método fue creado por el científico británico Charles Anthony Richard Hoover, también conocido como Tony Hoover, en 1960. Su algoritmo Quicksort es el algoritmo de ordenamiento más ampliamente utilizado en el mundo. Aquí tengo un ejemplo breve que se trata de que se agarra un pivote de la lista, como mencioné, se agarró el número 5. Luego de eso se crearon dos sublistas con los números menores que 5 a la izquierda, con los números mayores que 5 a la derecha. Nuevamente se hacen dos sublistas más y al final se crea el ordenamiento como podemos ver en el ejemplo 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, como agarrando como el 5 que se agarró de pivote, como quedaron a la izquierda los números menores y a la derecha los números mayores. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Igor Batista. Voy a conversarles sobre la ordenación por incremento, cell sort. Es un método que comienza clasificando pares de elementos muy separados entre sí y luego reduce progresivamente la brecha entre los elementos que se van a comparar. Al comenzar con elementos muy separados, puede mover algunos elementos fuera del lugar a su posición más rápido que un simple intercambio vecino más cercano. CellSort utiliza principalmente el sitio de inserción, intenta compensar las desventajas de que aquí los elementos de la secuencia a menudo tienen que moverse a grandes distancias. Esto hace que la clasificación por inserción sea ineficaz. CellSort sigue el enfoque de que la secuencia se divide primero en subsecuencias individuales y estas se ordenan. El enfoque de que la secuencia se divide primero en subsecuencias individuales y estas se ordenan, la división se realiza un número diferente en cada paso. Los elementos no se copian para la división, pero los elementos tienen una cierta distancia constante entre sí. El método de ordenación por incrementos consiste en hacer h ordenaciones de A para valores de h decreciendo hasta llegar a 1. El número de comparaciones que se realizan en este algoritmo va a depender de las secuencias de incrementos h y será mayor que en el método clásico de inserción, que se ejecuta finalmente para h igual 1. Pero la potencia de este método consiste en conseguir un número de intercambios mucho menor que con la inserción clásica. En cuanto al estudio de su complejidad, este método es diferente al resto de los procedimientos vistos. Su complejidad es difícil de calcular y depende mucho de las secuencias de incremento que utilice. Los algoritmos vistos hasta ahora se basan en la ordenación de vectores de números enteros cualesquiera sin ningún tipo de restricción. Ahora veremos cómo pueden encontrarse algoritmos de orden ODN
cuando dispongamos de información adicional sobre los valores a ordenar. Ordenación por cubetas bin sort. El algoritmo por cubetas es también denominado bucket sort o bin sort. Este algoritmo corre en tiempo lineal debido a que el algoritmo asume que la entrada consiste de elementos en un rango pequeño. Esto es, divide la entrada en n conjuntos uniformes, o sea cubetas, para después distribuir cada uno de los elementos en dichos conjuntos. Así, para producir la salida es únicamente necesario ordenar los elementos dentro de la cubeta y posteriormente, en base al orden de cada cubeta, listar cada elemento. En modo general, el algoritmo es el siguiente. Primeramente es la creación de cubetas, o sea, los subconjuntos uniformes. Luego, ubicar cada elemento de la secuencia en la cubeta correspondiente. Luego, ordenar los elementos de cada cubeta y al final, crear la salida. Ordenación por residuos RADS. El método consiste en definir k colas numeradas de 0 a k-1, siendo k los posibles valores que pueden tomar cada uno de los dígitos que componen la secuencia. Una vez tengamos las colas, habría que repetir para ir a partir de 0 hasta llegar al número máximo de dígitos o letras de nuestra cadena. El siguiente ejemplo funciona con una lista desordenada de números. En primer lugar, los va ordenando tomando en consideración el número menos significativo, o sea, la unidad del más pequeño al más grande, como se muestra en el punto 1. Luego, a partir de la lista que obtuvimos en el paso anterior, ordenamos los números de menor a mayor, considerando esta vez la decena de cada uno de ellos, como se observa en el punto 2. Finalmente, comprobamos que la lista fue ordenada satisfactoriamente mediante este procedimiento. Gracias.